Presta atención con todos tus sentidos, porque si este video ha llegado a ti, no es simple coincidencia. Cuando una fuerza superior, llámala Dios, el universo o el campo cuántico, según tu creencia, está a punto de abrirte las puertas a algo verdaderamente trascendental, lo primero que hace no es entregártelo de inmediato. Antes, hay un movimiento silencioso, una especie de reajuste interno que puede sentirse extraño, desconcertante o incluso incómodo. Esa incomodidad que muchos intentan ignorar es, de hecho, la señal más potente de que algo profundo está cambiando dentro de ti. Y justo ahí es donde la mayoría se desconecta. Al no comprender lo que está ocurriendo, interpretan ese caos interno como algo negativo y terminan alejándose del umbral que podría haber transformado su existencia. En este video, vas a descubrir por qué esos momentos confusos pueden ser el preludio de tu evolución personal más impactante. Exploraremos juntos cómo funciona la reprogramación mental desde una perspectiva consciente y cómo sintonizar tu vibración energética con la realidad que anhelas experimentar en lugar de la que repites sin querer una y otra vez. También vamos a hablar de por qué las pruebas que hoy parecen obstáculos, en realidad están funcionando como catalizadores que te están empujando hacia una versión de ti mismo más alineada con tus sueños. Si últimamente te sientes atrapado en círculos repetitivos, si notas que tus emociones y pensamientos giran en bucles sin salida, y estás listo para tomar el control de tu narrativa con claridad, intención y acción enfocada, entonces quédate conmigo hasta el final. Hay una pieza esencial de este rompecabezas que solo descubrirás si ves el video completo, y créeme, si lo abandonas antes de tiempo podrías perder el momento exacto en que todo comienza a tener sentido. Aprovecha ahora para apoyar este canal dejando tu me gusta. Es una pequeña acción que tiene un impacto enorme, permitiendo que este tipo de contenido llegue a más personas que lo necesitan. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscribirte es el primer paso para recibir herramientas prácticas que pueden realmente marcar un antes y un después en tu camino. ¿Alguna vez has sentido ese vacío repentino, esa incomodidad sutil que aparece sin aviso, incluso cuando aparentemente todo va bien en tu vida? No es una simple racha de mala suerte ni una crisis existencial sin explicación. Es tu propia conciencia llamando a la puerta. Es la vida misma tratando de sacudirte, de despertarte, de mostrarte que hay algo más esperándote del otro lado de esa incomodidad. Si ya estás familiarizado con las enseñanzas de referentes como Joe Dispenza, sabes que el universo nunca emite señales al azar. Cuando algo poderoso está gestándose en el campo cuántico, la mente subconsciente, acostumbrada a la repetición y al confort de lo conocido, empieza a resistirse. Esa resistencia puede manifestarse como ansiedad sin causa aparente, como irritabilidad frente a cosas pequeñas o incluso como insomnio persistente. El cuerpo, condicionado a emociones de baja vibración, entra en modo de defensa. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es que tu sistema interno está siendo empujado hacia un nivel de conciencia completamente nuevo. El error más común es interpretar este malestar como un castigo o un retroceso. Pero la verdad es que es una invitación clara, probablemente la más poderosa que recibirás, para comenzar un proceso de transformación auténtica. La neurociencia ya lo respalda. El cerebro se resiste al cambio porque busca ahorrar energía, y por eso prefiere recorrer los mismos caminos neuronales una y otra vez. Pero aquí es donde entra la práctica de la reprogramación mental. Cuando meditas con dirección y propósito, activas áreas del cerebro que estaban inactivas y comienzas, literalmente, a conectarte con una versión más elevada de ti mismo. Una versión que vibra en estados de gratitud, de amor expansivo, de confianza absoluta en la vida. Esto no es solo teoría. Es una experiencia que puedes vivir. Y cuanto más permitas que esta nueva energía se instale en ti, más notarás cómo todo a tu alrededor empieza a alinearse. Lo que antes parecía imposible, empieza a abrirse camino. Lo que antes te bloqueaba, pierde fuerza. Lo que antes te dolía, se transforma en aprendizaje. En ese periodo en el que parece que nada encaja y todo incomoda, es donde realmente comienza el proceso de transformación. No se trata de una despedida simbólica ni de una transición suave, es un desmantelamiento profundo del yo antiguo, que ocurre con señales reales y tangibles. No esperes fuegos artificiales ni epifanías cinematográficas. Lo que sentirás será más bien una tormenta interna, desasosiego, confusión, ansiedad. Tu sistema nervioso, habituado a funcionar bajo estados de estrés,
alerta y autosabotaje, empieza a tambalearse. Es como si estuviera sufriendo un síndrome de abstinencia, y, en cierto modo, lo está. Tu cuerpo, sin que lo sepas, se ha vuelto dependiente de emociones como la culpa, la preocupación, el miedo y el control. Son sensaciones que el cuerpo reconoce como seguras simplemente porque son conocidas. Esa incomodidad no es más que el ego resistiéndose a perder protagonismo. La mente subconsciente, que lleva años operando en piloto automático, intenta desesperadamente aferrarse al poder, al control de lo familiar, de lo predecible. Pero justo ahí, en medio del caos, tienes una oportunidad única. Si eres capaz de hacer una pausa, de inhalar con conciencia y sumergirte con constancia en la práctica de la meditación, algo comienza a cambiar. Lentamente, casi sin darte cuenta, tu sistema empieza a sincronizarse de una forma completamente nueva. Es lo que se conoce como coherencia cardíaca, una armonía silenciosa y poderosa entre el corazón y el cerebro. Una sinfonía interna que no solo te estabiliza, sino que te abre las puertas a un espectro más amplio de percepción, creatividad y conexión con lo que realmente importa. Y es en ese momento cuando el mundo exterior empieza a verse diferente, aunque nada, en apariencia, haya cambiado. Las calles que recorrías cada día ya no provocan la misma emoción. Las charlas de siempre comienzan a sonar vacías, como si no te hablaran a ti. Aquello que antes te hacía sentir en casa, ahora se percibe como una jaula sin barrotes. Este cambio no es aburrimiento, ni una fase pasajera, es una expansión. Es tu conciencia elevándose a otra frecuencia, más refinada, más despierta. Es un indicio claro de que tu percepción está mutando y, con ella, tus conexiones neuronales también. La ciencia lo llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reinventarse, de crear nuevas rutas, de abandonar viejos esquemas para abrazar otros más útiles, más alineados con tu presente. Pero detrás de toda esta mecánica cerebral hay algo más profundo en juego. Lo que verdaderamente está ocurriendo es un despertar interno. No solo estás cambiando cómo piensas, estás cambiando quién eres. Joe Dispenza lo explica con claridad. Toda transformación externa tiene su origen en un movimiento interno, silencioso, muchas veces imperceptible al principio. Comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Coincidencias que se repiten. Señales que parecen hablarte directamente. Ciclos que, ahora, parecen demasiado evidentes para ignorar. Es tu subconsciente luchando por retener el pasado, mientras tu conciencia, más lúcida que nunca, se proyecta hacia el futuro que quiere manifestar. Y en ese tironeo, en ese contraste entre lo que eras y lo que estás por ser, es donde nace la verdadera reprogramación. No comienza con grandes decisiones ni cambios drásticos. Comienza con detalles, en cómo observas tu entorno, en cómo interpretas tus emociones, en cómo decides responder en lugar de reaccionar. Y cuando te das cuenta de que el problema no estaba fuera, sino en el filtro con el que estabas viendo la vida, todo se resignifica. Esa desconexión que experimentas con lo que antes te hacía sentir bien no es señal de pérdida, sino de evolución. Es una evidencia de que estás abandonando la identidad que ya no resuena contigo. Es una confirmación de que estás empezando a salir del personaje que representabas en automático para comenzar a vivir desde tu versión más consciente. Este proceso, aunque desafiante, es una bendición disfrazada. Es el aviso de que puedes volver a elegir. Al practicar meditación con un enfoque claro en emociones elevadas, como la gratitud, la compasión o el amor expansivo, entrenas a tu cuerpo a sentirse pleno antes de que la realidad externa cambie. Y cuando sientes desde el alma, cuando vibras con intensidad emocional alineada con tu visión, el campo cuántico responde. La realidad comienza a moldearse, poco a poco, según tu nueva energía. Este cambio en la percepción, aunque sutil, es la antesala de una transformación radical. Si decides ignorarlo, probablemente desaparezca. Pero si eliges escucharlo y seguirlo, puede impulsarte hacia un nivel de conciencia que cambiará para siempre tu forma de vivir. Porque el verdadero llamado está en la manera en que miras lo cotidiano, en cómo interpretas lo que siempre estuvo frente a ti, y en cómo decides sentir cada segundo de tu día. La transformación profunda no irrumpe de manera ruidosa ni cae del cielo como un trueno que parte todo en dos. Llega, más bien, como un susurro luminoso, como una brisa cálida que apenas roza tu percepción, pero que lentamente comienza a alterar el color de tu mundo interior.
Es un proceso silencioso, casi imperceptible, que cambia el tono de lo cotidiano. Si estás lo suficientemente presente, podrás notarlo. La vida, en su lenguaje misterioso, está intentando entablar un diálogo contigo. La pregunta es, ¿vas a seguir ignorando las señales y llamándolas coincidencias? Es fascinante cómo muchas personas desean un cambio radical, sueñan con una existencia más plena, anhelan liberarse de las cadenas invisibles del pasado, pero en cuanto la transformación empieza a manifestarse en forma de incomodidad o presión, dan un paso atrás. Piden una vida renovada, pero evitan el proceso necesario para sostenerla. Y es que todo cambio auténtico exige una especie de fuego alquímico, una fase de fricción que no es castigo, sino refinamiento. El universo, o el campo cuántico, si prefieres una mirada más energética, jamás entrega algo nuevo sin antes asegurarse de que estás listo para recibirlo. No es impulso ciego, es sabiduría pura. Primero limpia, luego siembra. Así que, antes de que llegue esa realidad que pediste con tanto fervor durante tus momentos de meditación profunda, serás desafiado. No como venganza, sino como preparación. Serás colocado frente a situaciones que parecerán desbordarte, retos que al principio lucen gigantescos. Pero ahí está la clave, no son más grandes que tú, solo reflejan la magnitud de tu crecimiento pendiente. Son un espejo de lo que necesitas integrar, soltar o trascender para evolucionar. Joe Dispenza lo explica con maestría. Es bajo presión donde se empieza a moldear una nueva identidad, donde cada pensamiento y cada emoción esculpen una versión diferente de ti. La neurociencia también respalda esta idea. El cerebro, en momentos de tensión, puede optar por congelarse o expandirse. Y lo que determina esa bifurcación no es la presión en sí, sino tu manera de enfrentarte a ella. Si te dejas arrastrar por el miedo, si caes en las reacciones impulsivas, activas rutas neuronales antiguas, aquellas que te atan al pasado. Pero si eliges actuar desde la conciencia plena, si respiras con intención y permaneces presente, algo poderoso ocurre, se activa tu coherencia cardíaca. Tu corazón y tu cerebro comienzan a bailar en un mismo ritmo, creando una frecuencia interna que altera completamente tu química corporal. En ese estado elevado no solo atraviesas los desafíos, los conviertes en combustible para tu evolución. Este es el verdadero punto de inflexión entre quienes siguen sobreviviendo día a día y quienes toman el timón de su destino y empiezan a co-crear su realidad con intención. Tal vez te has preguntado por qué los desafíos suelen llegar todos juntos, como si la vida se pusiera de acuerdo para empujarte contra la pared. No es caos, no es castigo. Es eficiencia cuántica. El universo no está interesado en que demores años para cambiar. Quiere entregarte tu nueva vida cuanto antes. Pero para eso, necesitas ser capaz de sostenerla emocional, energética y mentalmente. Y solo puede sostenerse lo que ha sido templado, lo que ha pasado por el proceso del pulido consciente. La presión no viene a romperte, viene a revelar las grietas, a iluminar los puntos frágiles donde tus creencias limitantes aún sostienen una identidad que ya no te representa. Esto es valioso, porque lo que logras ver, puedes transformar. Lo que identificas, puedes liberar. Entonces, la próxima vez que sientas que la vida te pone a prueba, que te lanza al vacío o que te aprieta el alma con fuerza, no te preguntes ¿por qué me pasa esto a mí? Más bien, abre espacio para una nueva pregunta. ¿Qué parte de mí necesita ver esto? ¿Qué quiere mostrarme este momento sobre mí mismo? Esa pregunta no es poca cosa. Esa pregunta es oro puro. Porque al hacerla, activas tu poder creador. Ahí es cuando pasas de ser una víctima de las circunstancias a convertirte en el arquitecto de tu propia existencia. Es cuando dejas de reaccionar por impulso y comienzas a responder con propósito, con enfoque, con la certeza de quien ha comprendido que la presión es el portal, no el obstáculo. Cuando tu conciencia se expande y entras en sintonía con una energía más elevada, algo extraordinario ocurre. Lo que antes era presión, ahora se convierte en impulso. Lo que parecía un obstáculo se transforma en dirección. Y el caos empieza a revelar un orden oculto que siempre estuvo allí, esperando que pudieras percibirlo. ¿Quieres fuerza interior? No tienes que buscarla fuera. Ya está dentro de ti, latente, poderosa, intacta. Solo que ha sido enterrada, capa tras capa, bajo años de autoengaño, conformismo y patrones heredados. Pero ha llegado el momento de desenterrarla. ¿No lo crees?
Ha llegado la hora de dejar de jugar al personaje que sobrevive y despertar al creador que transforma. La mente condicionada, esa parte de ti que se aferra al pasado, busca desesperadamente el control. Prefiere lo conocido, incluso si eso significa limitarte. Entonces, cuando alguien se aleja, cuando algo se desmorona o una etapa llega a su fin, el primer reflejo es el dolor. Surgen la rabia, el apego, la confusión. Pero, ¿y si ese final no es un castigo, sino una respuesta? ¿Y si lo que llamas pérdida es, en realidad, el principio de una alineación profunda con una nueva versión de ti mismo? Joe Dispenza lo dice claro: el campo cuántico no responde a lo que dices, sino a lo que vibras. Y cuando, incluso sin notarlo, comienzas a emitir una frecuencia más alta, todo lo que ya no está en resonancia con ella empieza a caer. No porque el universo quiera herirte, sino porque está tratando de ser coherente contigo. A veces, sí, el dolor no es más que la consecuencia del reordenamiento. Las separaciones, ya sean relaciones, empleos, lugares, no son fallos del sistema, sino mecanismos de reajuste de una inteligencia superior. La ciencia ya lo confirma. El cerebro busca la repetición, quiere mantenerlo familiar. La mente subconsciente se aferra incluso a relaciones o situaciones que ya no te hacen bien, solo porque son conocidas. Por eso, cuando el flujo de la vida comienza a empujarte hacia algo más grande, ciertas conexiones deben romperse y el ego grita. Pero tu yo más profundo, el que ya empieza a vislumbrar el futuro que estás llamado a crear, lo sabe. Hay pérdidas que son liberaciones disfrazadas. La verdadera reprogramación mental también ocurre cuando aprendes a soltar, sin necesidad de pelear para retener lo que ya ha cumplido su propósito. Solo al dejar ir puedes ver con claridad cuánto dependías emocionalmente de cosas que te limitaban. Es como limpiar una antena. La señal siempre estuvo allí, pero el ruido de tu vieja identidad interfería en la conexión. Y cuando limpias, todo cambia. Comienzan a llegar nuevas experiencias, emociones elevadas, sincronicidades inesperadas. Se abre un espacio para lo nuevo. Y entonces, por fin comprendes que la gratitud no es solo para los días soleados. La gratitud también es medicina en los días nublados. Sentir gratitud en medio de una pérdida no es negación del dolor, es transmutación. Porque es precisamente ese estado, vibrar gratitud a pesar del vacío, el que activa tu capacidad de crear conscientemente una nueva realidad. En esos momentos, la meditación deja de ser una práctica opcional y se convierte en una necesidad vital. Es como respirar, imprescindible. Nada sale de tu vida sin dejar un espacio listo para lo que está por llegar. Y ese algo nuevo, aunque aún invisible, ya está alineado con tu próxima versión. Sí, la separación duele, pero no define tu futuro. Si observas con conciencia, verás que estás siendo guiado lejos de caminos que no podrían sostener tu nueva vibración. A veces, la expansión requiere limpieza. Y el universo no duda en hacer espacio cuando es necesario. Si estas palabras están resonando contigo y sientes que algo dentro de ti empieza a despertar, apóyate en esta energía y suscríbete al canal. Dale me gusta a este video para seguir recibiendo contenidos que alimentan tu evolución interior. A veces, un simple clic también es un acto de alineación con tu versión más auténtica. Así que en lugar de lamentar lo que se fue, hazte una nueva pregunta: ¿qué está comenzando a abrirse en mí a partir de esta experiencia? Porque mientras te aferres a lo viejo, lo nuevo solo podrá esperar, sin poder entrar. Y la espera también agota. No por parte del universo, sino de tu propia alma, que está lista para florecer. Pero aquí viene la trampa. Tu mente, entrenada para la gratificación inmediata, se desespera. Quiere resultados ya. Quiere pruebas. Quiere certezas. Y sin embargo, es en ese aparente vacío donde ocurre la verdadera magia. El universo no está en pausa. Está obrando en silencio, reconfigurando tu realidad desde adentro. Joe Dispenza nos recuerda algo esencial. Cuando lanzas un deseo al universo con una intención clara y una emoción elevada, el campo cuántico responde. No es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Pero ese cuándo no es aleatorio. Entre el momento en que siembras tu intención y el momento en que ves los frutos, existe un intervalo precioso. Y no es un vacío. Es un espacio sagrado de transformación.
Ese tiempo entre el deseo y su manifestación no es castigo ni demora. Es preparación. Es el laboratorio invisible donde tu sistema energético, emocional y neurológico se alinea con lo que estás por recibir. Porque no basta con querer algo, necesitas volverte capaz de sostenerlo. Ahí, justo en ese intervalo, la reprogramación mental se intensifica. Tu cerebro necesita crear nuevas conexiones, nuevos hábitos, nuevas rutas emocionales. Y eso, como bien lo sabe la neurociencia, solo ocurre a través de la repetición constante. Pensar, sentir y actuar como si ya estuvieras viviendo tu realidad deseada. Encarnar la frecuencia del futuro, aquí y ahora. Por eso, la gratitud en el proceso, no solo al final, se vuelve una herramienta cuántica. Cuando agradeces como si ya lo tuvieras, estás emitiendo una señal coherente y poderosa. Una señal que el universo reconoce. Esa gratitud en el mientras tanto sostiene tu frecuencia elevada incluso cuando, a simple vista, parece que nada está cambiando. La espera, entonces, no es pasiva. Es profundamente activa. Es la fragua donde se templa tu nueva identidad. Quien comprende esto, comienza a detectar pequeños milagros en lo cotidiano, encuentros inesperados, señales sutiles, sincronicidades que parecen guiadas por una inteligencia mayor. Pero cuidado, porque esta fase es también la más delicada. Durante la espera, los viejos patrones mentales aprovechan cualquier duda para colarse de nuevo. Susurran cosas como, esto no está funcionando, nada cambiará, no eres suficiente. Y si te dejas llevar por esas voces, repites el mismo ciclo de siempre. Por eso, sostener la coherencia cardíaca durante esta etapa no es solo recomendable, es esencial. Respiración consciente. Foco en el corazón. Activación de emociones elevadas como el amor, la paz, el entusiasmo. Esa alquimia interna crea un estado biológico coherente. Y en ese estado, la ansiedad no puede gobernarte. Estás presente. Estás disponible. Estás vibrando en el nivel que te acerca a tu manifestación. Cuando aprendes a esperar en presencia, sin ansiedad, el tiempo ya no pesa. Se convierte en un portal. Un pasaje hacia el yo que estás naciendo. Es en ese aparente silencio donde se forja la consistencia emocional, la integridad energética, el verdadero autoconocimiento. No se trata de demostrarle nada al universo. Se trata de demostrarte a ti mismo que estás listo para recibir. Lo que haces mientras nada parece estar ocurriendo, determina absolutamente todo lo que va a suceder. Así que cambia la pregunta. En lugar de decir ¿cuándo llegará?, di ¿quién necesito ser para que esto se manifieste? Porque el universo no responde al tiempo lineal. Responde a tu vibración. Y esa frecuencia está determinada por tu coherencia, por tu compromiso, por tu capacidad de sostener la energía de lo nuevo incluso cuando lo viejo aún no ha desaparecido del todo. Entonces, dime, ¿vas a seguir esperando como quien no tiene poder o vas a transformar esa espera en tu más grande entrenamiento de maestría? Si pudieras mirar dentro de un capullo justo antes de que la mariposa emerja, no verías algo hermoso. Verías caos. Verías destrucción. La oruga no se convierte en mariposa manteniendo su forma. Se desintegra. Se deshace. Su cuerpo se transforma en una sopa biológica antes de reconstruirse completamente. Y solo después de ese aparente colapso, nace lo nuevo. Ese es el verdadero modelo de transformación. Y tú, justo ahora, estás en el corazón de ese proceso. Joe Dispenza enseña que crear una nueva realidad no es simplemente pensar diferente. No basta con repetir afirmaciones o visualizar un sueño. La verdadera transformación exige algo mucho más profundo, permitir que el viejo yo muera. Y esa muerte no es silenciosa. No ocurre sin sacudidas, sin confusión, sin miedo. A menudo viene acompañada de una oscuridad interna en la que todo parece perder sentido. Pero, paradójicamente, es justo en ese caos donde comienza la magia. Imagina el proceso de la metamorfosis. El capullo, ese espacio silencioso, oscuro, solitario, representa la fase más poderosa y desafiante de la reprogramación mental. Es el momento en que decides desconectarte del mundo exterior para sumergirte en tu interior, donde te enfrentas a tus sombras, tus patrones automáticos,
tus creencias heredadas, donde empiezas, por fin, a visualizar una versión más auténtica de ti mismo. Pero no es fácil. El cuerpo lucha. La mente subconsciente, que llevaba el timón de tu vida el 95% del tiempo en piloto automático, clama por control. Quiere volver a lo conocido, a lo cómodo, aunque eso implique seguir sufriendo. Y es justo en ese punto, cuando la incomodidad se vuelve insoportable, que muchos desisten. Pero los que resisten, los que atraviesan ese túnel oscuro sin respuestas inmediatas, comienzan a activar un nuevo código biológico. La neurociencia lo confirma. Cuando te expones repetidamente a emociones elevadas a través de una meditación guiada por intención, tu cerebro empieza a reconfigurarse. Nuevas redes neuronales comienzan a formarse. Es como si, en secreto, las alas ya estuvieran tomando forma. Y eso es lo más fascinante. Dentro del capullo, la mariposa ya existe en potencia antes de manifestarse. Lo mismo ocurre contigo. Tu versión más libre, abundante, consciente y plena ya está vibrando en tu campo cuántico. Solo espera que tú te vuelvas coherente con ella. Pero para alcanzarla, no puedes apresurar el proceso. Necesitas sostener la frecuencia, incluso cuando todo a tu alrededor parezca estancado. Incluso cuando no haya señales externas de avance. Debes confiar en que, detrás del silencio, hay una inteligencia superior trabajando sin pausa, reorganizando tu estructura interna, tu biología, tu vibración. Cada vez que practicas meditación, cada vez que activas tu coherencia cardíaca, le envías un mensaje al universo: estoy listo para volar. Pero no te engañes. El capullo es estrecho. Es incómodo. Exigirá de ti paciencia, rendición, enfoque. Te provocará. Te mostrará todo lo que intentaste evitar durante años. Y, sin embargo, también revelará tu fuerza. Te mostrará una luz que siempre estuvo ahí, esperando ser encendida. Es dentro del capullo donde descubres que eres capaz de crear tu propio destino. Y cuando rompas ese capullo, cuando finalmente extiendas tus alas, no habrá vuelta atrás. La mariposa nunca vuelve a ser oruga. Esa es la verdadera libertad, saber que el antiguo yo quedó atrás para siempre. Así que si hoy te sientes atrapado, perdido, en medio del caos, tal vez no estás al final. Tal vez estás justo en el umbral del vuelo. Estás transformándote. Solo necesitas seguir, con fe, hasta romper el capullo. Ahora bien, cuando el dolor llega, porque llega, muchas personas caen en la trampa de creer que están siendo castigadas. Dios me está castigando, piensan. Pero esa idea no es verdad. Es un residuo emocional, una creencia heredada de generaciones pasadas que no comprendían los mecanismos invisibles de la conciencia. Joe Dispenza lo deja claro: el universo no juzga, no castiga, no premia. El universo responde. Responde a tu frecuencia, a tu energía, a los patrones mentales y emocionales que proyectas constantemente. Y muchas veces, el dolor no viene para destruirte, sino para despertarte. Para romper los ciclos inconscientes que sostenían una identidad que ya no te sirve. El dolor es una alarma, no una condena. Desde la neurociencia lo entendemos mejor. El dolor emocional activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. ¿Por qué? Porque tiene una función: captar tu atención. Pero el problema es que la mayoría no escucha el mensaje. Reacciona desde el victimismo, desde la negación. Y así, pierde la oportunidad de transformarse. La mente subconsciente huye del dolor. Lo interpreta como una amenaza. Pero tu yo superior, tu conciencia despierta, ve en el dolor una invitación. Un portal. Un inicio. Por eso, en lugar de resistir, la pregunta que debes hacerte es: ¿qué está intentando mostrarme este dolor? ¿Qué creencia sostiene esta emoción? ¿Qué parte de mí está lista para liberarse? Ese momento de honestidad es el primer paso hacia una verdadera reprogramación mental. Es ahí, en el centro del dolor, donde comienza tu nuevo poder. Despertar no es solo abrir los ojos. Es abrir el alma. Es darte cuenta de que el dolor, aunque parezca personal, no está en tu contra. No es un castigo. Es un maestro. Cuando accedes a estados de conciencia plena, especialmente en meditación profunda, empiezas a percibir algo revolucionario.
El sufrimiento no viene a destruirte, viene a pulirte. Y cuando eliges responder con coherencia cardíaca, respirando con presencia, cultivando gratitud incluso en medio del caos, reprogramas por completo la manera en que tu cuerpo y tu cerebro procesan ese dolor. Cambias tu química, cambias tu fisiología, y como consecuencia, cambias tu realidad. El dolor, entonces, deja de ser una carga. Se transforma en un portal, un umbral entre lo que ya no eres y lo que estás destinado a ser. Es justo ahí donde muchos escuchan, por primera vez, el llamado profundo de su alma. El llamado a romper viejas creencias, a disolver patrones emocionales que los mantenían atados al pasado, a alinearse con una abundancia que ya existe, pero que estaba fuera de alcance porque la vibración no coincidía. Diferenciar el dolor del castigo cambia todo. Es un antes y un después en el camino espiritual. Cuando comprendes que no estás siendo castigado, sino refinado, algo cambia dentro de ti. Nace una fuerza que no sabías que tenías. Una claridad que antes no podías ver. Una disposición radical a crecer. El dolor sigue ahí, sí, pero ahora tiene propósito. Y el propósito da sentido. Y cuando hay sentido, hay dirección. Así que la próxima vez que la vida apriete, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué parte de mí está siendo invitada a evolucionar? Porque cuando haces eso, dejas de ser una víctima. Te conviertes en co-creador. Y ahí, amigo mío, el juego cambia. Empiezas a usar incluso el dolor como combustible para diseñar tu destino. Entiendes que nada es casualidad. Y no, esto no es una frase bonita para colgar en la pared. Es física cuántica en acción. Todo lo que vives, cada conversación, cada pérdida, cada éxtasis y cada caída, trae consigo un paquete de información que debe integrarse. Joe Dispenza nos enseña que esas vivencias no desaparecen si las ignoras. Se almacenan. Forman registros energéticos en tu cuerpo, en tu subconsciente. Y si no los integras conscientemente, seguirán operando en silencio, influyendo en tus decisiones, emociones, relaciones, incluso en tu salud. La vida no quiere que simplemente superes lo que viviste. Quiere que lo entiendas, que lo resignifiques, que lo incorpores. Solo así evolucionas hacia tu versión más auténtica y elevada. Integrar no es algo pasivo. Es una acción consciente. Requiere intención, presencia, madurez espiritual. Significa mirar hacia atrás sin juicio. Identificar los patrones mentales que se activaron. Reconocer lo que te enseñó cada caída. Y convertir todo eso en sabiduría práctica. La neurociencia lo confirma. Cuando revisitas un recuerdo bajo un nuevo estado emocional, como la gratitud, por ejemplo, literalmente reescribes ese recuerdo dentro de tu cerebro. No es metafórico. Cambias las conexiones neuronales. Transformas el impacto de ese recuerdo en tu campo electromagnético. Alteras tu frecuencia energética. Y eso cambia la señal que envías al campo cuántico. Redirige el flujo de tus futuras experiencias. Este proceso se potencia con prácticas como la meditación diaria y la coherencia cardíaca, porque desaceleran tu sistema nervioso, te devuelven al presente y crean un espacio interno seguro, donde la mente y el corazón, por fin, pueden comunicarse. Es en ese estado donde aparecen los insights, las revelaciones, la claridad que tanto anhelabas. De repente, todo empieza a tener sentido. La pérdida, la traición, el fracaso, ya no son errores del destino. Son parte de una secuencia perfecta, guiada por una inteligencia amorosa que orquesta cada detalle. Y entonces comprendes, nada fue en vano. Todo lo que parecía caos, era alineación. Pero para llegar a esa comprensión, necesitas aprender a convivir con el silencio. A veces, el universo no grita, susurra. Y ese susurro solo se oye cuando la mente se rinde. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando plantas una intención en el campo cuántico, el universo comienza a reorganizarse. Pero necesita tiempo. Necesita espacio. Necesita coherencia vibracional. El problema es que, mientras tanto, la mente subconsciente entra en pánico. Empieza a gritar. No está funcionando.
Todo sigue igual. ¿Y si esto es una pérdida de tiempo? Pero ese ruido no es verdad. Es solo la vieja programación resistiéndose a morir. Y tú, ya estás listo para trascenderla. ¿Y si de pronto te preguntas, ¿y si estoy perdiendo el tiempo? Detente. Respira. Porque esa voz no eres tú. Es la mente condicionada. Es el eco del viejo yo, programado para sobrevivir, no para evolucionar. La verdad es que es precisamente en el silencio, en la aparente inactividad, donde ocurre la alquimia. Como una semilla enterrada bajo tierra, invisible al mundo, pero ya germinando. Tu única tarea en ese momento es confiar. Confiar no es una emoción pasajera. Es una elección energética. No depende de lo que ves, sino de lo que eliges sentir. Es sostener la frecuencia del deseo cumplido incluso cuando el mundo exterior aún no lo refleja. La neurociencia ya lo confirmó. El cerebro no distingue entre lo que estás viviendo y lo que imaginas con emoción intensa. Cuando meditas y activas la gratitud como si ya estuvieras viviendo eso que anhelas, tu cuerpo responde con una nueva química. Tu campo electromagnético se expande. Y esa vibración, esa certeza emocional, envía una señal clara al universo. Una señal que no nace de la necesidad, sino de la abundancia interior. Confiar, entonces, no es solo un acto espiritual. Es un acto biológico. Pero sostener esa confianza cuando todo parece oscuro, eso requiere práctica. Por eso la meditación, la coherencia cardíaca y los estados de presencia no son lujos. Son disciplinas. Son entrenamientos para tu alma. Te ayudan a evitar que el ruido de la mente condicionada te arrastre de nuevo al piloto automático. Porque sí, el viejo yo va a luchar. Intentará convencerte de que nada está funcionando. Querrá llevarte de vuelta a lo conocido, aunque eso te limite. Ahí es donde aparece tu verdadero rol. Sostener la claridad. Proteger la intención. Vibrar alto incluso en medio de la niebla. Porque nada está pasando no significa que nada esté ocurriendo. Significa que lo nuevo está en gestación. La incertidumbre no es un error del proceso. Es su origen. Solo en lo desconocido puede nacer una realidad distinta. Confiar en el proceso es confiar en ti. Es rendirte a una inteligencia mayor que teje la realidad desde dimensiones que la mente lineal no puede comprender. Es como mirar un cielo completamente nublado, y aún así, saber que el sol sigue allí. No porque lo veas, sino porque conoces su verdad. Entonces, cuando todo esté en silencio, cuando no haya señales, cuando la respuesta parezca no llegar, respira. Recuerda quién eres. Reconecta con tu visión. Porque justo ahí, cuando menos lo esperas, el universo está respondiendo. Piénsalo, una semilla necesita oscuridad para romper su cáscara. Tiene que vencer la gravedad, atravesar la tierra y abrirse paso hacia la luz. ¿A alguien se le ocurriría llamar a eso sufrimiento injusto? Pero cuando somos nosotros quienes atravesamos presión, ruptura o silencio, rápidamente lo etiquetamos como tragedia, cuando en realidad es transformación. Joe Dispenza lo dice claro. El malestar muchas veces es el anuncio de una expansión inminente. El dolor es el parto del nuevo yo. Y no hay milagro sin colapso. Así como el carbón necesita presión para convertirse en diamante, la conciencia necesita desafío para despertar. Mira el bambú chino. 5 años sin crecer visiblemente, pero bajo tierra, creando raíces profundas. Y luego, en semanas, explota hacia arriba con una fuerza descomunal. El aparente estancamiento era preparación. Lo mismo ocurre contigo. Meditas, agradeces, visualizas y parece que nada sucede. Pero por dentro, nuevas redes neuronales se están formando. Nuevas emociones se están anclando. Tu frecuencia está elevándose. Otro ejemplo, el oro solo se purifica con fuego. Sin calor extremo, sigue lleno de impurezas. Del mismo modo, el ser humano solo accede a su brillo verdadero cuando atraviesa el fuego de lo incómodo. La adversidad quema las capas falsas, destruye las excusas y deja solo lo esencial. Claro, durante ese proceso,
el cuerpo puede resistirse, la mente puede sabotear, la duda puede gritar, pero justo ahí es cuando más necesitas tu práctica. Es ahí donde la coherencia cardíaca, la respiración consciente y la intención firme se vuelven tu ancla. Es ahí donde el campo cuántico empieza a responder. No con promesas, sino con señales. Encuentros. Giros inesperados. Confirmaciones sutiles de que estás en el camino correcto. Estas metáforas no son solo poesía. Son mapas. Nos muestran que la adversidad no es el fin. Es el umbral. El territorio entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Cuando cambias la perspectiva, ya no ves los desafíos como enemigos. Los ves como maestros. La mariposa, el bambú, el oro, la semilla. Todos dicen lo mismo. Sí. Confía. Sostente. Incluso cuando todo parezca desmoronarse, es precisamente ahí donde todo comienza a alinearse para florecer. Y si aprendes a escuchar con el corazón, te darás cuenta. El universo nunca quiso destruirte. Solo estaba preparándote para sostener la luz que siempre fue tuya. Ahora cuéntame. ¿Qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Alguna vez sentiste señales así, pero no supiste interpretarlas? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia y sentir contigo este viaje de transformación. Y si este contenido tocó algo profundo en ti, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarnos en los próximos videos que podrían acelerar tu despertar.